Volvemos a empezar, volvemos a empezar, volvemos a empezar. Vale, Susasu. Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más en este canal. Hoy os voy a hablar un poquito de por qué cambié la calistenia por las artes marciales, en este caso el grappling. Y voy a empezar desde que empecé en calistenia, los motivos por los que dejé calistenia y cómo y por qué empecé en las artes marciales, ¿vale? Así que vamos para atrás y empezamos por cómo empecé calistenia. El año yo la empecé, ahora mismo no recuerdo exactamente el año, creo que era 2015, 2016, por ahí más o menos, que abrieron el parque de calistenia de Son Moix, ¿vale? Era el primer parque de calistenia, 100% de calistenia en el centro de Palma, ¿vale? Porque sí que es verdad que en algún barrio había alguna barra, pero no un parque de calistenia como tal, porque las barras eran como muy endebles. Yo de hecho entrenaba en un parque al lado del Toys R Us que la barra sí que era de hierro, pero lo que era el pilón era de madera y se movían una barbaridad, no estaban preparadas para hacer calistenia. Podías hacer básicos y aún así te bailaban un poco, pero freestyle ni hablemos, era imposible. Entonces yo empecé en el parque de calistenia de Son Moix y al poco tiempo organizaron la primera competición en la cual me apunté. Yo llevaba 6 meses entrenando calistenia, pura calistenia, que realmente hacía básicos y empecé a hacer el 360 y poco más, el front lever, pero era todo muy verde, no había rutinas, no había como un conocimiento de la calistenia para poder avanzar de una manera adecuada. En esa época había muchas lesiones, nos pegábamos 1000 hostias, era un poco los inicios, un poco a lo gitano, como digo yo, ¿vale? Improvisando y sin saber qué hacíamos. Se organizó esta primera competición allí en Son Moix mismo. Yo ayudé a organizar un poco con temas sponsors y tal. Fue una pasada, pero el nivel de la calistenia en aquella época era muy básico, como os he dicho. Era raro quien hacía una plancha y era raro quien hacía un front lever limpio. Entonces era una época un tanto verdecita. Poco a poco empezaron a crearse comunidades dentro de esta propia comunidad aquí en Mallorca, unos de Esporras, otras de Santa Ponsa, otros de Felanitx, empezaron a hacerse grupitos y estábamos los de Palma también. Al añito de esa competición se volvió a hacer una competición, creo que esta fue en Felanitx, fue mi segunda y última competición en calistenia. En esta muchísimo mejor, el freestyle mucho mejor, la tensión mucho mejor. Era una época muy divertida, pues por lo que os he dicho, porque era todo como campo, estaba todo verde y lo disfrutábamos todo un montón. ¿Qué pasó? Que fueron pasando los años y esas comunidades empezaron a pelear un poco entre sí y empezó un poco la toxicidad de la que ya hablé en un vídeo anterior que tenéis por ahí por el canal, de lo que me gusta y lo que no me gusta de la calistenia, y uno de los puntos que toco es esto, la toxicidad que se creó en Mallorca. Habiéndose hecho un resumen ya un poquito de cómo empezó y todos los motivos por los que os podéis imaginar que fui poco a poco apartándome, yo al final acabé entrenando con mi colega Yasin, que ya lo habéis visto también en vídeos que tengo aquí en el canal, y me quedé con él entrenando, él y yo solo. Los últimos 2-3 años de calistenia fueron así. Entonces ya no era tan divertido como al principio. Al principio pues esas quedadas que hacíamos entre todos cuando no existía ningún mal rollo, se disfrutaban una barbaridad, era ir al parque y pasárselo bien. Pero bueno, como cambió todo eso, poco a poco se fue apagando todo eso. Yo empecé un poco que quería competir en culturismo natural. Me duró 3 meses, 3 meses literal. No me gustó para nada la experiencia y no llegué ni a competir porque empecé a notar que me obsesionaba, que al final tienes que hacerlo. Toda esta gente es lo que hace. Yo me levantaba por la mañana, posaba delante del espejo y me pesaba para ver cuánto pesaba. Obsesión fatal, no me gustó absolutamente nada esa sensación y a los 3 meses lo dejé. No llegué ni a competir ni a nada, hice 3 meses de entrenamientos y listo. Y a todo esto también mi vida estaba cambiando con respecto al negocio, al trabajo. Estaba empezando ya a apartar un poco el tema de Mar Training y meterme con el tema del contenido, de la creación de contenido para otras marcas. Y ahí fue cuando empecé a trabajar con el Dodge and Fighters, que muchos de vosotros lo sabréis. Y ahí empecé a llevarle las redes sociales. Aparte de llevarle las redes sociales, como tenía que pasar tiempo ahí, pues empecé con el kickboxing. El kickboxing fue lo que al principio empecé. Sí que es verdad que yo hace un par de años y a mis inicios hice boxeo un poquito, hice nada, 3-4 meses de boxeo con un amigo mío que era profesional y me daba clases privadas. Luego eso lo dejé y empecé con el kickboxing, aquí es donde os digo. Estuve aproximadamente un añito haciendo kickboxing, 2 veces por semana más o menos, y mezclándolo con calistenia y gimnasio. Todavía no me quería separar del todo de eso, todavía seguía haciendo algún entreno con mi colega Yasin en el Megasport, ahí haciendo nuestras planchas y nuestros fronts, pero yo veía que de cada vez lo disfrutaba menos. ¿Qué pasó? Que un día me ofrecieron probar una clase de grappling, me sentí tan perdido, o sea, el grappling, hasta que no llevas 3 meses,
uno empiezas a entender algo, a decir, vale, que no me tengo que poner así por esto. O sea, me causó tanta intriga y me resultó tan difícil porque yo, no por tirarme flores, todos los deportes que he practicado durante toda mi vida, al poco tiempo se me daban bien. Siempre he sido muy atlético, he tenido mucha coordinación, psicomotricidad, todo se me ha dado bastante bien. Entonces empezaba un deporte y se me daba bastante bien. ¿Qué pasó? Que con el grappling eso es imposible. Por mucho que seas un pro del deporte, jamás vas a entender el jiu-jitsu en la primera semana. Jamás, porque es que es lo que digo yo, es el ajedrez humano. Hay 20.000 posiciones, 20.000 salidas y es una locura y eso me enganchó. ¿Y qué pasó? Que pasé de 0 a 100, o sea, fue de estar en calistenia, medio kickboxing y medio gimnasio, a dejarlo todo de lado y meterme en grappling todos los días de la semana. O sea, no fallaba. Yo he estado un año de no fallar en grappling. Y aquí es donde viene el kit de la cuestión. ¿Qué me ha aportado el grappling que no me ha aportado ningún otro deporte? Pues primeramente la cura de humildad que te da el grappling creo que no te lo da ningún otro deporte fuera de las artes marciales. O sea, creo que las artes marciales te dan una cura de humildad. Si tú vas ahí creyéndote el puto amo, sí, yo me peleo en la calle, ¡boom! Recibes la primera de alguien que lleva entrenando 6 meses. ¿Por qué? Porque te das cuenta que la técnica es súper importante. Yo cuando era pequeño, a mi madre le recomendaron que yo empezara algún tipo de arte marcial por mi tipo de personalidad y por todo lo que me estaba pasando a mí interiormente. Sabía que algún día tenía que empezar esto, pero nunca di el paso, siempre puse algo por delante. Y llegó el momento en que lo pude probar, lo pude sentir y creo que es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida porque me sienta súper bien, sobre todo por mi personalidad y por mi manera de ser. De literalmente un chaval de 10 años me estaba destrozando el primer día en el grappling, literalmente un chaval de 10 años. López, si me estás viendo, un saludo. Nada, la verdad que el grappling me ha ayudado un montón a canalizar pues todos esos sentimientos que tenía yo. Me ha ayudado a calmarme y a utilizar la cabeza, a pensar, y la verdad se lo recomiendo a cualquier persona si estás perdido, no sabes qué hacer, tienes mucha energía dentro, simplemente yo, mira, una de las cosas, os voy a confesar algo, yo venía de una situación muy mala de la que ya os contaré, pero un tema de una ex, y me sentía tan mal, tan dolido tan fracasado conmigo mismo que quería que me pegasen. Literalmente digo, necesito que me peguen, ¿sabes? Para bajar esta energía, esta sensación que tengo, necesito que me peguen. Y ahí me metí, y la verdad que ha sido lo mejor que he podido hacer y es lo que vengo a recomendaros a vosotros. Sé que dar el paso es muy difícil, pero los valores que te aporta las artes marciales yo se los recomiendo. O sea, todos los niños que le den por culo al fútbol, que le den por culo al básquet y meterlos en grappling, meterlos en jiu-jitsu, meterlos en artes marciales, porque ahí van a aprender respeto, se les va a ir el ego, van a aprender a perder, sobre todo el aprender a perder y el a recibir dolor y soportar dolor. Creo que eso no te lo aporta ningún otro deporte. O sea, que otro deporte dejas, ¿no? En realidad no te dejas, pero te pegan de que tú te subes a que te peguen. Sí, en el fútbol te pueden pegar, pero no es un deporte que se dedique a que te peguen. Aquí sí. Entonces tienes que aprender a recibir hostias, y eso os lo juro. El miedo ese de cuando te están pegando, que estás así, y el lograr que te venga un puñetazo y mirar y que te dé igual y tirar para adelante, eso es al final un trabajo mental que lo podéis extrapolar a todo en la vida, O sea, la vida es así, la vida son hostias. Y si tú, en vez de cubrirte, vas a por ellas, familia, te vas a convertir en una puta máquina. Así que nada. Esta vez he hecho el vídeo de pie porque quería expresarme un poquito mejor, quería moverme, quería hablar y expresarme bien. Sí que es verdad que estoy un poquito más retardado porque estoy con una congestión que te cagas y me cuesta respirar y se me está quedando la voz así a veces y me está tocando un poquito los pulmones. Pero bueno, lo dicho, el mensaje era el que quería dar, quería contaros un poquito mi etapa en el deporte desde la calistenia, cómo entrenar artes marciales y en lo que me ha ayudado. Así que espero que más o menos lo hayáis pillado, que no me haya ido por las ramas. Así que nada, que esta semanita se vienen vídeos buenos, así que sobre todo el de la mañana tengo muchas ganas de grabároslo para que lo copiéis, para que lo implementéis en vuestra rutina. Así que nada.